Saludos a todos los amigos, compañeros médicos, cirujanos, residentes en adiestramiento, estudiantes de medicina y público en general que tengan la oportunidad de ver esta grabación que estamos realizando hoy, 21 de noviembre de 2009, a la doctora Norma Irene Cruz, una cirujana muy famosa y destacada en Puerto Rico en los últimos años y que entiendo cualifica por su ejecutoria y preparación como uno de los cirujanos más prestigiosos que tiene este país. Así que, doctora Cruz, gracias por aceptar la invitación de estar aquí. Muchas gracias, doctor Vázquez conmigo en el día de hoy. Y esta entrevista pues durará más o menos una hora. Eventualmente una copia de este video va a estar en la sección de historia de la medicina de la biblioteca del Recinto de Ciencias Médicas, y esa es la idea, de grabar los cirujanos para que en el futuro el que quiera saber quién fue Norma Cruz en Puerto Rico, pues que tiene una fuente de donde acudir. Así que pues vamos a comenzar con los aspectos personales, de dónde tú naciste, quiénes son tus padres, tus familiares, y después entramos en el aspecto profesional, las cosas que has hecho en la vida, lo que más te ha gustado, de la parte de cirugía experimental, que entiendo que has estado muchos años allí, y otros proyectos que sé que tienes en la vida, y lo que, si me quieres contar después, los planes para el futuro en tu vida profesional. Así que, ¿dónde naciste y tu papá? Pues yo nací en Cuba. Mis padres migran a Puerto Rico cuando yo tenía 2 años de edad y han vivido entre el área de Santurce y el área de Condado durante el resto de su vida. Nací en el 1952, diciembre 23. Las mujeres somos algo presumidas, pero voy a decir que tengo 56 años en este momento, cumplo 57 en diciembre. Tengo una hermana que trabaja para el Departamento de Agricultura Federal y es la única hermana que tengo. Mi padre por muchos años tuvo una imprenta, Elmendorf Gráfica, y pues mi madre fue su esposa durante todo el tiempo y lo ayudaba y lo apoyaba. Ya están bastante mayores ambos y están obviamente retirados. Estudié escuela elemental y superior en el Perpetuo Socorro. Después hago el bachillerato en ciencias, en realidad premedical, en Río Piedras, en la Universidad de Puerto Rico. Termino medicina con grado de doctor en medicina en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en el 1976. Y desde que me gradué sabía que iba a ser cirujana, eso siempre me gustó. Sabía que no iba a ser pediatra, eso lo supe mi primer día de rotación en pediatría. Pues entré al departamento de cirugía y termino mi residencia de cirugía general en el 81. También en ese momento pensé que cirugía general no era para mí, que necesitaba una subespecialidad que fuera más fácil de llevar con mi vida. Y había escogido cirugía plástica, me aceptaron en el programa de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, y termino en el 83 y regreso a Puerto Rico. Para aquel tiempo, el departamento de cirugía tiene como director al doctor Gumersindo Blanco. En realidad, Gumersindo había sido director al tiempo que yo me gradué, o sea que yo me despido de él y cuando regreso, él está de director y me dice que hay una vacante para dirigir el laboratorio de cirugía experimental, porque el doctor Pedro Rosselló, que había dirigido durante los últimos años ese laboratorio, tiene aspiraciones políticas, quiere terminar su entrenamiento en leyes y va a moverse a otros aspectos diferentes en su vida y va a dejar el laboratorio y necesita a alguien que se encargue. Y él sabe que a mí me gusta la investigación. Para este tiempo ya he publicado algunos trabajos de investigación que si quiero coger el laboratorio. Obviamente le dije que sí, sin sospechar que iba a estar en ese laboratorio los próximos 21 años de mi vida, los cuales han sido obviamente muy agradables, pero al principio pensé que posiblemente iba a ser algo transitorio. Pues investigación en el recinto de ciencias médicas, sobre todo en el departamento de cirugía, tiene una inmensa tradición. Yo llego a este nuevo edificio que tiene laboratorio de cirugía experimental en el último piso, se llama decir el penthouse, que eran los pisos 10 y 11 para los animales. Y quien empieza de director allí fue inicialmente el doctor Eduardo Santiago del Pin. Él es director del laboratorio de cirugía experimental desde el año 1972, cuando se inaugura el edificio, y está allí hasta la década de los 80.
La coge por un periodo relativamente corto el doctor Pedro Rosselló, y después yo en el 83 sigo con el laboratorio. Previo a eso, sin embargo, el laboratorio tiene una historia larguísima. El laboratorio se funda en el 1952, obviamente bajo la tutela del doctor Raffucci. Y aquel tiempo la Escuela de Medicina, estábamos hablando de Escuela de Medicina Tropical en el Viejo San Juan, y el laboratorio estaba localizado en una estructura adyacente al edificio. Me dice Gumersindo Blanco en aquellas épocas que aquello era como una casita de madera con unos animales que se escapaban periódicamente y había que salir corriendo a conseguir ratas, perros escapados de la facilidad. Pero crecí escuchando todas estas anécdotas de la facilidad en el Viejo San Juan. La facilidad pronto se vuelve pequeña, sobre todo para albergar un gran número de animales, y la traspasan a un ranchón que está localizado en lo que es Centro Médico ahora en Río Piedra, en el área más o menos entre lo que sería el hospital pediátrico. Ya este ranchón no existe, y quizás extendiéndose un poquito hasta el área de cardiovascular, pero más bien en el área del pediátrico, y eso albergó por muchos años los animales experimentales, y era donde se hacía la cirugía experimental. Este es el tiempo de Gerhard Ramírez Schont, el doctor Ribé Mora, y Ribé es quien me hace la historia de esto. Ya Ribé es un poquito más joven y entonces ya él no conoce la historia del Viejo San Juan. Gumersindo Blanco era quien hacía las historias del Viejo San Juan. Cuando se inaugura el nuevo edificio de Escuela de Medicina en el 72, pues entonces es que nos mudan a esta facilidad preciosa del último piso bien amplia, ¿no? Y amplia. En aquella época el cirugía experimental era todo el piso. Con los años eso fue variando y la planta física de cirugía experimental se ha ido encogiendo. ¿Y tenía salas de operaciones? Tiene 5 salas de operaciones preciosas, más grandes que las que tenemos en Centro Médico, bajo esta cúpula central, con todas las facilidades. Allá hay líneas para oxígeno, gas, anestesia. Son unas excelentes salas de operaciones. Además tiene un área para preparar instrumentos, tiene un área para radiología, tiene un área para preparar los animales, y tiene unas facilidades de oficina de entrada que servían para la secretaria y para los investigadores. Con el paso de los años y las presiones de otros departamentos que necesitan espacio en el recinto, nos ponemos más pequeños. Viene un programa de salud tecnológica, de salud veterinaria, le llaman técnicos de salud animal, y ellos cogieron una parte del piso 10. Obviamente, y ya les voy a explicar que cambian las leyes que regulan la investigación en animales, la casa de animales se vuelve una facilidad independiente y ellos cogen también una mitad. Y al final, cirugía experimental se ha quedado básicamente con un pasillo, las 5 salas de operaciones, y hasta de ese pasillo le han quitado algunas oficinas. Habiendo dicho esto, la investigación en aquellos tiempos, en el tiempo de Raffucci, era cualquiera que quería hacer investigación en animales la podía hacer. En el tiempo de Eduardo Santiago del Pin, con que el departamento le diera el visto bueno a la investigación en animales, pues se podía hacer, pero a mí me toca la década de los 80. Cuando yo llegué todavía cogí un poquito de eso, y de esa primera época tenemos los trabajos en perros y también en ratas experimentales. En ratas hicimos los trabajos de reparación de nervios con adhesivos de fibrina, que colabora con eso la doctora Rosa Fiol, yo no sé si usted se acuerda, de patología. Era neuropatóloga, ella nos hizo los cortes de los nervios para ver si el adhesivo de fibrina era bueno. Esto también está el trabajo en esa época del manejo de los injertos vasculares contaminados, que cuando uno tenía un injerto vascular, ¿qué hago? ¿Lo tengo que sacar o lo puedo proteger? Y entonces lo podemos proteger con músculo cubriendo, y los trabajos clásicos de ponerle los colgajos musculares encima a esos injertos vasculares se hicieron en el laboratorio, y colaboró con eso el microbiología, y el residente en aquel tiempo era Quirico Canario. Así que Quirico Canario no habla mucho inglés, así que yo fui quien lo ayudé, y finalmente redactamos y lo publicamos en uno de los grandes journals de cirugía plástica, Plastic and Reconstructive, que es el journal de más prestigio. Y aquel artículo se volvió un clásico que todo el mundo citaba. Usted tiene un injerto vascular expuesto en el área inguinal, usted le pone un colgajo de músculo, por eso lo protege. O sea que de aquel tiempo hicimos una investigación bien significativa en animales. Esto es el comienzo de los 80. Llega el final de la década de los 80.
Es como si hubiera explotado una bomba atómica y cambian todas las reglas de investigación en animales. En el Congreso de Estados Unidos se pasan una serie de leyes que de ese momento en adelante van a regular la investigación en todas las escuelas de medicina. Ordena a las escuelas de medicina a tener unos comités institucionales reguladores de investigación. Y le quitan todo el apoyo de dinero federal a una universidad que no siga esas reglas. Obviamente esto también viene para la investigación en seres humanos, investigación clínica, pero la parte que me toca a mí es la investigación en animales. Y entonces tienen este comité que regula la investigación en animales. Le llaman en inglés Animal Care and Use Committee, es el comité de cuidado y uso de animales. Ellos determinan si usted puede hacer su investigación o no. Este comité está formado por 5 personas, ninguno de los cuales son pares quirúrgicos, ni entienden el valor de la investigación, ni por qué se está haciendo, ni por qué este tiene que ser el modelo experimental. Simplemente dicen, no, eso no está aprobado y lo devuelven para atrás. Empezaron las batallas campales con estos comités. No solo requiere que toda universidad tenga este comité, sino que hay una serie de leyes que vienen sobre el uso de animales y cómo las facilidades de animales tienen que ser administradas. La casa de animales ya no le pertenece a cirugía experimental a este momento, o sea, en ese momento pasa a ser una facilidad bajo rectoría. Y tiene que tener su propia administración que tiene que ser acreditada desde afuera por una facilidad que le llaman ALAC, que es American Association of Accreditation of Laboratory Animals. Habiendo dicho eso, usted tiene que tener esa aprobación, si no le quitan los dineros federales. Y es no solo que le quitan los dineros federales a un investigador, le quitan los dineros federales a toda la Universidad de Puerto Rico, con todo su recinto. O sea que esto es devastador si uno pierde esas cosas. Pues bueno, tenemos ahora una casa de animales que está bajo una entidad aparte. Tenemos estos comités reguladores de investigación. Cada investigador por ley tiene que coger un curso sobre la especie de animales en que va a trabajar, dado y organizado por la facilidad nueva de animales. Usualmente bajo el liderato de un veterinario. Estos cursos no tienen el valor más que de 1 año, o sea que si usted va a ser 20 años directora del laboratorio de cirugía experimental, ese curso de ratas, es uno para ratas, uno para perros, uno para guimos, hay que cogerlo anualmente. Yo tengo que coger los cursos 20 veces, ya lo podía dar. ¿Quién lo ofrece? ¿Quién lo ofrece? Lo ofrece la persona que esté dirigiendo la facilidad de animales. Eso es, o sea, es mandatorio. Ellos tienen que organizar esos cursos y se dan 2 a 3 veces al año. Animal, la especie que están investigando. Usted tiene que tener su certificado de la especie. ¿Cómo se cuida esta especie? ¿Qué es analgesia en esta especie? ¿Qué es anestesia? ¿Qué cosas usted puede hacer? ¿Qué medicamentos no sirven para anestesia en esta especie? Etcétera. Bueno, tal curso está la necesidad de llenar una forma de propuesta para investigación en animales, que es una forma estandarizada de 10 páginas. Usted tiene que enviar sus certificados que ha cogido el curso, tiene que llenar esta forma y si su investigación se extiende más allá de 1 año hay que volver a llenar la forma y volver a solicitar la acreditación y tiene que enviar con eso una búsqueda de la literatura donde usted ha excluido que ningún otro investigador en ningún lugar del mundo ha hecho un trabajo similar, porque entonces sería repetitivo y su uso de animales no estaría justificado. O sea que como cualquier otra persona lo haya hecho, ya usted no lo puede repetir, ni siquiera porque duda del modelo y la forma, el diseño de la experimentación y piensa que esos hallazgos son incorrectos. Así que habiendo dicho esto, de pronto la investigación se vuelve bien difícil y se vuelve costosísima porque la facilidad de animales tiene que generar parte de sus costos operacionales y tiene que cobrarle al investigador una cuarentena para el animal no se puede usar tal y como llega, un per diem para ese animal, las vacunas, porque usted no puede usar un animal que no tenga las vacunas apropiadas. De pronto un animal experimental se vuelve un invento de $200 para empezar, más el mantenimiento del animal y Dios no quiera que se enferma porque hay que mandarle al laboratorio, tiene que venir a verlo el veterinario y le cobran a uno la visita de veterinario, las medicinas, así que los presupuestos se volvieron imposibles. Estamos hablando ahora del comienzo de la década de los 90 y investigación en animal costosísima y presupuesto del laboratorio de cirugía experimental
bajando y a principios de los 90 desaparece del todo. Recibimos una notificación del decanato de medicina porque el laboratorio está bajo decanato, o estaba en ese momento, y no hay dinero de gastos operacionales, ustedes tienen que generar su dinero. Gracias a Dios habían inventado para este tiempo práctica intramural. Y yo soy cirujana plástica, así que hay necesidad de vender cirugía plástica. Todos casos de cirugía plástica se podía cobrar. Lo que se cobre, inicialmente yo lo ponía todo en el laboratorio de cirugía experimental. Yo estuve sosteniendo el laboratorio, después eran unos porcentajes, ya unos porcentajes que se habían determinado. Pero nos permiten, y para este tiempo, gracias a Dios, el director de cirugía general es Eduardo Santiago del Pin, y él, que ha tenido el laboratorio por muchos años, entiende las necesidades, y cuando yo le digo, mire, mis porcentajes no pueden quedarse en el departamento de cirugía, tienen que quedarse en el laboratorio. Él dice que sí. Doctora, lo que usted genere y el porcentaje que usted quiera, y si lo quiere variar porque este experimento necesita costos adicionales, se puede hacer. Pues con eso, por muchos años se sostuvo el laboratorio de cirugía experimental. Finalmente, que igual el que inventa la ley también inventa la trampa, descubren que estas entidades que regulan el cuidado de animales, que básicamente es el Departamento de Agricultura Federal, bajo una ley que el Congreso pasa en realidad que cambian y le hacen amendments en el 85, que se llama Animal Welfare Act. Que Animal Welfare Act no cubría ciertos animales, cubre los animales que le llaman companion animals, el perro, el gato, pero que los animales que nos comemos como alimento no están cubiertos. O sea, que el Animal Welfare Act no cubre los cerdos. Descubrimos lo más maravilloso que le puede haber pasado al laboratorio. Se puede hacer investigación en cerdo, no es un animal costoso, no está bajo la regulación increíble del Animal Welfare Act, y sirve de modelo experimental quirúrgico excelente. Todos los talleres de cirugía laparoscópica en que nuestros nuevos cirujanos adquirieron las destrezas laparoscópicas se hacen en cerdos. No solo eso, el equipo de neurocirugía para este tiempo está utilizando nuevas técnicas para oclusión endovascular de aneurismas intracraneales. Y encontramos que la circulación intracerebral del cerdo es igual a la del humano, muy similar, y todos estos aparatos que son endovasculares de oclusión de aneurismas intracraneales endovasculares, usted ya no tiene que entrar a la cabeza, se hace mandando un catéter en que se deposita esta cosita que le ocluye el aneurisma intracraneal. Eso se ensaya en el cerdo primero. Sí, pero el cerdo es el modelo experimental correcto, o sea que por pura casualidad encontramos el animal que no estaba incluido bajo el Animal Welfare Act y podíamos trabajar. En el medio, obviamente, hubo un periodo de desesperación en que tratamos de convertir el laboratorio en un laboratorio de cultivo de células, porque los animales experimentales no se podían utilizar. Esto es a finales de los 90 y antes que descubriéramos los cerdos. Y para ese tiempo el laboratorio genera mucha investigación en cultivos celulares. Yo le dediqué casi todo lo que generaba de cirugía plástica a comprar incubadoras, neveras de nitrógeno líquido, los hoods estos de flow laminar de aire para que no se contaminaran los cultivos. Y de ese tiempo tenemos el trabajo en la modificación de queloides, porque el queloide obviamente lo forma un fibroblasto. Estas líneas de fibroblasto se podían hasta comprar comercialmente y las primeras las compramos comercialmente. Se une al equipo para aquel tiempo una PhD en bioquímica, la doctora Elsa Cora, y Elsa nos ayudaba a medir la producción de colágeno de los fibroblastos y qué cosa hacía que un fibroblasto bajara su producción de colágeno. Y encontramos que la combinación de triamcinolona y retina era excelente para esto y lo llevamos a la clínica y nos percatamos que algunos pacientes respondían y otros no. Aparentemente no todos los queloides son iguales y la expresión de producción proteica por algunos fibroblastos es mediado por unas vías y por otras por otros, pero quien sí responde es excelente, pero que no podemos confiarnos que todos los pacientes de queloides van a responder, porque encontramos que no todos los pacientes de queloides son iguales. Pues ese es el tiempo de cultivo celular y ustedes me escucharon obviamente en el Rafuchi hablar mucho de queloides en la época.
no se puede hablar de laboratorio de cirugía experimental sin hablar del lugar donde se presentaban los trabajos, y el lugar en que se presentaban los trabajos era el Foro Raffucci. El Foro Raffucci no tiene la historia larga del laboratorio de cirugía experimental, que empieza en el 52. En realidad comienza mucho más tarde. Y lo crea el doctor Eduardo Santiago del Pin. En el 81 tenemos el primer foro para conmemorar la memoria del doctor Raffucci. Y hemos tenido foros Raffucci de forma anual a partir de 1981 y hasta el presente. El que tuvimos este año, 2009, es el número 29, así que el próximo que tenemos en febrero del 2010 va a ser el 30 aniversario del Foro Raffucci. O sea, que llevamos 30 años. En estos 30 años se han presentado 238 trabajos de investigación, de los cuales 33% de ellos han sido investigación en animales o in vitro y 66 investigación clínica. O sea, que es 2/3 a 1/3 parte. Al comienzo teníamos, obviamente, la primera mitad, los primeros 10 años, el doctor Eduardo Santiago del Pin los guardó en la historia, publicándolos en el boletín, la historia de esos primeros 3 años, con los programas completos de esos primeros 10 años. Y en aquella época había más investigación en animal in vitro y mucho menos en clínica. Con todos los problemas de regulación federal, obviamente esto cambió un poquito. Pero predomina lo clínico. Ahora predomina lo clínico por lo costoso que es la investigación en animales. Costoso y cuesta arriba desde el punto de vista burocrático. Y yo he guardado los programas, entonces quería enseñarlo, no sé si quiero... Si llegamos aquí, creo que me estoy saliendo del video en este momento, pero hemos guardado los programas. Y a lo mejor después le podemos hacer alguna toma y tenemos los programas y o sea, como yo empiezo a participar en el 89, tengo los primeros del 89 y no sé si esto a lo mejor se puede ver ahí, pero los hemos guardado poquito a poco y tenemos, al principio era una paginita que se doblaba en 3. Obviamente el presupuesto era un poquito más limitado, era la farmacéutica Sandoz, bajo el doctor Eduardo Santiago del Pin, que los hace, pero entonces el doctor Reino López se vuelve director poco después, más adelante. Los primeros 17 años del foro son del doctor Eduardo Santiago del Pin y los últimos 12 son del doctor Reino López. Pues Reino le gusta más el formato de librito y entonces el librito va... vamos a decir, mejorando, new and improved, y el librito se volvió pues laminado con colores que no tenía antes. Eventualmente nos hacen un diseño y el Foro Raffucci empieza a tener un diseño propio, porque esto es el logo del departamento de cirugía. Pues el Raffucci ahora tiene estos colores que yo le llamo Santa Fe Colors, todos los colores ocres, browns, etcétera. No sé si a lo mejor lo pongo aquí para que se puedan ver. Y entonces fue mejorando el programa. Entonces ahora tenemos azul cielo, no sé si eso es implicaciones políticas. Y el último que tuvimos de este año, que es el 29, y el próximo que vamos a tener, pues obviamente va a ser la celebración de los 30 años. Entonces llevamos las estadísticas de cuántos se han publicado cada año ponemos cuántos son clínicos, cuántos son de investigación en animal, y el número, el promedio, cada año se presentan 8 trabajos, la mayoría clínicos, pero una tercera parte de investigación en animales. Pues los tenemos ahí, un día de esto que me puedan sentar y igual que hizo el doctor Santiago del Pin para los primeros 10 años, lo hacemos lo completo de los 30. Muy bien. Bueno, por aquí. Pues creo que más o menos he llegado a lo que ha sido mi trabajo en cirugía experimental y con el Foro Raffucci. En los últimos años mis intereses han cambiado un poquito, probablemente usted lo sabe, a lo mejor igual que el doctor Pedro Rosselló, unos años en experimentación y tiene alguna conexión con la política médica, obviamente no con política como él, pero la política médica me ha interesado mucho en los últimos años. Y entonces el colegio médico me ha dado la oportunidad de colaborar en este sentido. Actualmente tengo la posición de la presidencia del distrito de San Juan. Antes estuviste en otro puesto. Sí, siempre he estado, mi distrito es San Juan.
Así que inicialmente, o sea, los términos son de 2 años. Los 2 años iniciales estuve representando educación médica continua para el distrito de San Juan y ayudaba a coordinar toda la educación médica continua que se daba en el distrito. Y entonces me eligieron a la presidencia y estos últimos 2 años, mi término termina ahora en marzo del 2010, he estado en la presidencia del distrito de San Juan. Por reglamento, después de haber servido 2 términos en puestos a los cuales he sido elegida, pues no puedo seguir, pero quizás eventualmente le daría alguna consideración a la presidencia del colegio, al cual usted obviamente ya tuvo esa posición, ya pasó por ella, pasó como presidente del distrito de San Juan y presidente del colegio médico. Correcto, sí. Muy bien. Entonces, pero no puede aspirar ahora, tiene que pero esperar no puede ser ahora, tiempo, hay que esperar un periodo de 2 años, en lo cual probablemente serviré de apoyo al distrito porque no se queda como pasado presidente. Exacto, sí. La candidata que está ahora, o que posiblemente va a ser, es la doctora Anibel Altieri, que está considerando la... ¿De qué PCD de ella? Anibel Altieri es medicina interna. Medicina interna. ¿Y el candidato a presidente? Y el candidato a la presidencia para el próximo término, y probablemente va a haber más, pero es la persona que hemos identificado, es un cardiólogo, es el doctor Carlos Díaz Vélez. Así que probablemente se va a hacer la próxima directiva, pero todavía no sabemos, puede haber otros candidatos. Muy bien. ¿Y cómo te ha ido como presidenta del Distrito de San Juan? ¿Qué cosas has realizado allí? La experiencia ha sido fascinante. Primero, por primera vez me vi la necesidad de ir a Washington, D.C. y entender cómo es que uno cabildea para que Puerto Rico tuviera una participación más justa en, le llamamos ahora la reforma de salud, pero es todas las leyes que aplican a la salud en Puerto Rico y cómo Puerto Rico es tratado en una forma muy diferente, y lograr estos cambios es difícil, pero no es tan difícil como yo pensaba. Las personas los reciben a uno, escuchan lo que uno tiene que decir, también les explican las realidades que ellos llaman económicas, vamos a poner esto, y que bajo la economía de recesión que tenemos en este momento, es un paquete extremadamente costoso de reforma de salud, es lo último que compraría el país. ¿Eso tuviste que hacerlo como presidente del Distrito de San Juan? Todo el colegio se dio a la labor de participar y apoyar en el cabildeo, y fuimos no solo fuimos a Washington D.C., piqueteamos frente a la Casa Blanca, mi primera experiencia piqueteando frente a la Casa Blanca. Hay que pedir permiso para piquetear y le dan a uno un espacio específico en el cual uno puede caminar, y hay guardias ambos, y dicen, mire, si usted se sale de ahí, la arrestamos. Esto es lo único que necesito. Así que voy a ser famosa. Pero fuimos y el actual presidente, que es el doctor Ibarra, Eduardo Ibarra, anestesiólogo, es una persona que entiende claramente que muchas de las decisiones se van a tomar en Washington y que uno tiene que tener una presencia en Washington. O sea, no nos podemos cerrar de que todo se va a resolver aquí. Dependemos todavía en gran medida de poder influenciar los procesos en Washington. ¿Y qué perciben como ustedes como injusticia? Que me hablaste de algo que no sí, bueno, eso es un tema largo, pero en Estados Unidos la habilidad de tener un voto es crucial. Y uno puede negociar y puede cabildear a base del número de votos, que va a hacer la diferencia en que alguien tiene que aprobar un proyecto. Ok, yo necesito pasar este proyecto. Si usted nos garantiza que con sus votos nos va a apoyar, yo lo apoyo para este otro proyecto. Y es un intercambio de, vamos a decir, toma y dame. Tome y dame. Como Puerto Rico no tiene para ofrecer, porque estamos solo... Primero, el voto de un territorio nunca puede cambiar la decisión, eso es lo primero. En Puerto Rico, Pierluisi en particular participa en el comité, le llaman Labor and Education Committee, y puede votar, pero si ese es el voto que va a hacer la diferencia, no puede ser un territorio. Sin embargo, hay un poquito, porque por ejemplo, si tenían nada más que un margen de 1 y ahora la Northern Marianas y Puerto Rico como territorio votan, pues entonces ya son 3 y eso ayuda a que pueda pasar el proyecto. Pero es sumamente importante
poder para negociar. Y en ausencia de voto no tenemos el poder. Entonces nos tratan como, bueno, como ustedes no tienen nada con qué negociar, pues no importa, si hay que cortarle el costo a este proyecto porque es muy costoso, ¿quién se va? Pues se van los territorios. Guam, Puerto Rico, la idea de que somos territorio pues tampoco es muy agradable, pero sí, es Northern Marianas, isla Washington DC es un territorio y ellos están en las mismas, y a lo mejor nos cambian por eso, pero Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Northern Marianas y Samoa son los 5. Y entonces añaden a eso Washington DC. Pero el cabildeo es muy desventajoso, pues no tenemos ese voto que es crucial para negociar. Y si contratas cabilderos profesionales es bien costoso también, ¿no? Sí, por eso fue que Puerto Rico decidió hacer el cabildeo personal. No es tan difícil. Uno llama a la oficina de los congresistas y los reciben a uno y escuchan cuál es el problema y le explican a uno si estarían dispuestos a votar o no, o cómo lo negociarían, que es una cosa nueva que aprendí. Pues sí, mira, nosotros votamos a favor de eso, si ustedes nos pueden dar apoyo en este otro proyecto que yo necesito pasar. Y había varios proyectos que tenían que pasar a través del Education and Labor Committee, que varios congresistas dijeron, bueno, sí, si Pierluisi nos ayuda con el voto en esto, nosotros lo ayudamos en lo otro, pero es esta negociación que es sumamente crucial. Y he aprendido mucho de eso. He aprendido mucho también de nuestra legislatura local, porque el colegio ha estado muy envuelto en eso. Hemos estado envueltos en tratar de modificar las leyes de impericia, lo cual también es cuesta arriba, pero no es imposible, no es imposible. Por primera vez tenemos oídos que nos quieren escuchar a nivel de la Comisión de Salud del Senado en Puerto Rico. Hemos hecho encuestas sobre cómo ha cambiado la prestación de servicios de salud por la forma en que el médico percibe que es manejado por estas leyes, y en este momento ya estamos para hacer un contrato, el distrito lo va a pagar, una encuesta de opinión pública a los pacientes, y Gator International nos va a ayudar. La encuesta va a ser yendo a las casas, tocando. Se ha diseñado una muestra que es representativa de todo Puerto Rico y va a ser 500 personas que hayan usado los servicios de emergencia en Puerto Rico. 500 personas. Y la muestra se ha dividido igual que lo divide el censo en Puerto Rico. Y tenemos las regiones del censo y tiene un número equivalente de lo que es la población de Puerto Rico en cada una de las regiones del censo. Gator la ha diseñado y posiblemente para finales del año vamos a poderle llevar a los legisladores. Los legisladores, cuando uno habla con legisladores, ya sea en Washington o la legislación local, votos es importante. Y entonces lo que le tengo que decir es, mire, hicimos una encuesta de opinión pública y déjeme decirle que 80% de las personas que votan por usted en su distrito están insatisfechas porque no tienen acceso a los cuidados médicos de emergencia. Cuando yo hice la encuesta a los médicos, 70% de los cirujanos no le ven ni emergencia ni alto riesgo. Y más o menos similar están los ortopedas, obstetras ginecólogos. Si estos profesionales, para restringir el riesgo al cual están expuestos actualmente, con las reclamaciones. Esa es la mía. Distrito de San Juan. Sí, Distrito de San Juan, organizado, esa yo la puedo hacer porque es a los médicos. Le mandamos un cuestionario de una página con 10 preguntas a todos los médicos del distrito de San Juan y nos contestaron 900 médicos. Y de una muestra de 900 médicos que dividimos obviamente por especialidades, porque no todas las especialidades son problemáticas, pero las especialidades que tienen que ver con emergencia, que son el cirujano, el ortopeda, el obstetra. Estas personas entienden en su gran mayoría, 70%, que han cambiado la forma en que practican la medicina para poderse proteger del riesgo de reclamaciones por problemas profesionales médicos. Y entonces, para tratarse de proteger, lo que han hecho es que dejan de ver la emergencia y el alto riesgo. Y si usted deja de ver emergencia y alto riesgo, de pronto
su riesgo disminuye significativamente. Pero eso no quiere decir que la emergencia del alto riesgo desapareció. Sigue en algún sitio, lo que pasa es que la mandan ahora a centro médico. Y son estas historias de horror que salen en el periódico. Sala de emergencia del centro médico con 200 pacientes que están en camillas en los pasillos porque no hay dónde ponerlos. ¿Cómo se puede bregar con 200 pacientes diarios? Y es porque afuera nadie lo coge. Pero si se percata el legislador que esto ha afectado grandemente la opinión pública, no la actitud de los médicos, que todos juntos en Puerto Rico ahora tenemos 12,000 médicos, sino la opinión de 4 millones de personas que van a votar por él. Pues, he encontrado que es la forma de hacerlos entender que sería una buena política pública hacer algunas cosas sobre pericia médica. Sí, demostrándole con datos. Y por eso escogimos Gator International. Gator International es muy profesional. Sus muestras están diseñadas en una forma estadísticamente válida. Ellos tienen este PhD en epidemiología que se sienta con uno, diseña la muestra. Inclusive estudian las preguntas, que la pregunta tenga consistencia interna, que si uno le hace esa pregunta a múltiples personas, todo el mundo entienda lo mismo con la pregunta. O sea, que desde el diseño de la pregunta hasta la forma de diseñar la muestra, muy científico. Una vez que tengamos eso, que se va a empezar, el costo es un poquito alto, pero estaba dentro del presupuesto, nos van a cobrar $18,200 por la encuesta, pero a mi juicio, yo creo que esto es importante para la clase médica. En lugar de gastarlo en alguna actividad de un almuerzo o una cena, vamos a gastarlo en legislar lo que es importante para la práctica médica en Puerto Rico. Muy bien, eso está interesante. Y ahí vas a averiguar si los pacientes perciben que los médicos se están alejando que tienen una dificultad de acceso a cuidados médicos en los hospitales donde ellos asisten, que se debe a la responsabilidad profesional médica, a la amenaza de... Y si ellos perciben que está asociada a las dos, una cosa a la otra. Eso está muy bien. No sé si tú sabes que en California, donde pasaron una legislación en el 75, era porque los ciudadanos respaldaron la opinión de los médicos y la necesidad de hacer una reforma del sistema de responsabilidad médica en California, y legislaron en cuestión de meses en el 75. Lo que hace la diferencia es la percepción de la población. De la población, claro, de la población. Que apoya a los médicos en lo que ellos creen que debe corregirse. Inclusive, o sea, como todo, uno tiene desde el punto de vista científico, el hallazgo puede ser que la población entiende y lo percibe, o que la población no lo entiende y no lo percibe, y cualquiera de las dos cosas que fuesen los hallazgos, si lo entiende y lo percibe, pues puede ir directo a la legislatura. Si la población no lo entiende y lo percibe, pues a lo mejor es una campaña de información al público, de llevarles el mensaje correcto, y quizás entonces repetir la encuesta, y si ellos entienden y han percibido que esto es el problema. Sí. Muy bien. ¿Y qué otros planes tienes para el futuro? Yo creo que con eso nada más tengo las manos llenas. Por ahora. Sí, no pienso cambiar de profesión, así que voy a seguir siendo cirujana. No voy a irme a leyes ni política a modo abierto, pero sí me gustaría ayudar en la política médica. Eso sí me gustaría mucho. Sí. Tratamientos realmente. ¿Y cómo tú percibes los cambios que ha habido últimamente en Puerto Rico, del 93 para acá? La reforma, ¿cómo afectó? ¿Positivo, negativo, neutral? ¿Cómo tú percibes eso? Eso es difícil de ver, pero a mi juicio no ha sido positivo. No ha sido positivo. Pero quizás yo tengo una perspectiva desde centro médico. Básicamente mi práctica, aunque veo algunos pacientes privados de práctica intramural, etcétera, dentro del recinto, mi práctica es centro médico, y lo que yo veo es que el sistema primero le llevó dinero al hospital de centro médico, al hospital universitario. Nos quedamos sin presupuesto, básicamente. Y entonces, en adición a eso, ahora estamos teniendo unos referidos tardíos de pacientes en condiciones avanzadas de su cáncer, su problema médico, porque
no lo refieren a nivel primario temprano, por las razones que sean. O sea que ahora de pronto nos quedamos sin presupuesto, estamos bregando con pacientes en estadios más avanzados de su condición y la perspectiva del centro médico es que no ha sido favorable. El centro médico está expandiendo, ¿no? Por ese mismo problema que mencionaste, de que hay una... alto riesgo, no lo quieren una nadie. Saturación de pacientes allí bien grande, que no se tratan en privado, los ortopedas no quieren asumir ese riesgo, los neurocirujanos, ni los cirujanos plásticos tampoco, entiendo, ¿no? Los cirujanos son todos iguales. Cuando uno mide, el riesgo es igual. Si usted es cirujano plástico, podría decir que es más alto si es cirugía plástica, pero si es cirujano plástico, general, si es neurocirujano, si es cirujano general, no existe una diferencia estadísticamente significativa. El riesgo es alto para todos los cirujanos, porque obviamente cogemos pacientes en condiciones críticas algunas veces y pacientes de alto riesgo. Sí. Eso que mencionaste de que los pacientes llegan con enfermedades más avanzadas, ¿hay datos que confirmen eso? Porque yo escucho eso, pero no sé si tenemos evidencia, como tú estás tratando de hacer en lo de repasar profesión médica, que realmente tengamos datos, que mira, esta señora que tiene un cáncer del seno, pues por alguna razón no fue atendida adecuadamente inicialmente, no la refirieron al momento oportuno o temprano para que ella se beneficiara del tratamiento que existe, que está disponible ahora. Por ejemplo, yo te puedo contar un solo caso. Yo tuve una paciente del área del norte, de por allá, más allá de Arecibo, Atillo, que tenía un nódulo en el tiroides. El médico la ve y le dice, es de reforma, y le dice que eso no es nada importante, que se quede con eso. La señora consigue trabajo y consigue el plan médico, entonces va a ese doctor, entonces hace sonograma, cintigrama y biopsia y documentó que tiene cáncer de tiroides. Entonces la refiere. Entonces, o sea, pero ese es un caso refiere. anecdotal. Yo no sé cuántos de esos existen. Y fíjate que no es desconocimiento del doctor, porque él sabía lo que había que hacer. Lo que pasa es que a lo mejor le costaba dinero de su presupuesto, de un presupuesto, porque es capitación. capitación. Eso es correcto. Y entonces no lo envió, pero sabía cuando la señora tenía un plan, entonces yo lo operé. Por suerte esos tumores crecen despacito y la señora no se perjudicó y entiendo, sigue por ahí viva y lo más bien. Pero si hay muchos de esos, hay de cáncer de seno, hay de cáncer de colon o de otras áreas, pues quizás, o las mismas enfermedades médicas, hipertensión, diabetes, asma y todas las cosas médicas que le pasa al ser humano, pues a lo mejor eso quizás que no sé cómo se puede documentar. Cuando yo era residente, fíjate, tú eres más jovencita, pero teníamos una lista de pacientes. Nosotros teníamos una lista de pacientes con problemas de vesícula, hernia, venas varicosas, tiroides. Y entonces si tú eras residente y tú decías, yo quiero operar una vena varicosa, que yo no he operado eso y no sé ni cómo se hace. Entonces, de la lista llamaba a esa señora y la admitía y la operaba. Pero ya ese libro se botó y ya no existe. Pero yo creo que en los distintos IPA, en los distintos grupos médicos de reforma, pues quizás están aguantando algunos pacientes de esos que tienen piedra en la vesícula, que no tienen síntomas, y qué sé cuánto, porque le cuesta. Y quizás esa es la parte mala de la reforma. Yo no sé, ese conflicto ético-moral del doctor con el paciente, lo que nos está llevando a esos referidos tardíos. Pero eso yo no sé cómo podemos documentarlo y convencer de todos los legisladores que hay que cambiar el sistema. Como todo, es que es diseñar el estudio. Y alguien que tenga el entusiasmo por hacerlo y a lo mejor los recursos financieros. El diseñarlo, sobre todo en cáncer, no es difícil, porque el Hospital de Cáncer, y ahora tenemos el flamante nuevo Hospital de Cáncer, no sé si lo ha visto, hemos sufrido por más de un año un tapón horrible en el centro médico porque ha estado cerrado parte del tráfico circular unidireccional, pero ya está para inaugurarse, la fachada es hermosa. Ellos tienen unos registros en que cuando se ve el paciente se registra no solo el tipo de cáncer, sino el staging, el estadio en el cual se ha visto. Y se podría comparar
el estadio en el cual estamos recibiendo los pacientes ahora en el hospital de cáncer versus previo a la reforma, se podría. Es cosa de que alguien quiera ponerse a hacer el estudio. A mi juicio, como todo en esta vida, quien haga el estudio a lo mejor encuentra algo que no es favorable al gobierno actual y a lo mejor pues no lo puede ni publicar ni lo puede decir, a lo mejor es por eso que nadie lo ha hecho, váyase a saber, o a lo mejor confirmamos que no, que es simplemente una idea que tenemos de casos anecdotales que hemos visto. Como científico yo nunca voy a predecir cuál va a ser el resultado final de la investigación, pero pienso que podría ser uno u otro, pero que si encontramos que la reforma es excelente y que llegan al mismo estadio de la enfermedad, pues imagino que el gobierno actual estaría muy feliz de publicarlo, pero si es lo contrario, a lo mejor pues hay que poner una gaveta y el esfuerzo investigativo de varios meses no se podría utilizar. Pero esa sería la forma de hacerlo. Sí. Bueno, por lo menos puede existir un mecanismo que esté disponible. Pero ese centro de cáncer que está afiliado a MD Anderson, ¿no? Eso es correcto. De Texas. Pero eso básicamente por investigación o es para pacientes también. ¿Y dónde van a estar los pacientes? Yo entiendo que en gran medida esto sustituye el hospital oncológico. O sea, toma el lugar del hospital oncológico, pero hay unos pisos y unas facilidades que son para permitirle al investigador clínico realizar estas cosas. Pero el sistema de datos y la organización que tiene de datos es excelente. Puedo también argumentar que el diseño de esta muestra versus la muestra que tendríamos de los archivos previos no son comparables, porque este tiene un sistema increíble de archivos que es computarizado, y desde el momento que el paciente entra un sistema computarizado que es el estadio en que lo vimos inicialmente, y uno podría decir, bueno, no, es que ahora estamos buscando cosas que no buscábamos antes, las dos muestras no comparan. No son comparables con los datos históricos, que quizás no están tan buenos tampoco. Histórico de cómo llegaban. Yo me acuerdo todavía, como esa era parte de mi labor, hacer pequeños proyectos de investigación. Siempre estaba buscando proyectos que no costaran mucho. Y llegamos a hacer un proyecto sobre las señoras que habían sido tratadas de cáncer de seno con algo menos de una mastectomía, que podía haber sido una cuadrantectomía, lumpectomía, y yo quería llamarlas y preguntarles si estaban satisfechas con la apariencia cosmética que había dejado ese procedimiento. Y me mandaron a esta habitación que había en el primer piso del hospital oncológico, donde esta señora tenía todos estos archivos increíbles, que salí de allí con alergia, y tenía unas tarjetas index, y estaban puestas, o sea, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cáncer de seno? Ok, cáncer de seno está aquí. ¿Qué años quiere de cáncer de seno? Mire, las pacientes de cáncer de seno que vimos entre este año y este año son estas gavetas. Entonces uno tenía las tarjetas y uno iba y apuntaba y le permitían a uno apuntarlo. Y todas tenían teléfono y uno podía llamar a la señora, y me percaté que en Puerto Rico la movilidad no es tan alta como en Estados Unidos, que quien tenía un teléfono hace 2 años es el teléfono de ellos todavía. De aquella muestra, que eran como 100 señoras, yo debo haber entrevistado como 75 señoras. Y algunas me permitieron hasta fotografiarlas, y encontré que el nivel de satisfacción era bien alto. Y contrario a lo que yo pensaba que ellas iban a decir, no, ahora tengo un seno más grande que otro, en cirugía plástica la asimetría de seno nos vuelve locos. Mira, doctora, este es un poquito más grande que el otro, usted tiene que corregir eso, yo no puedo pasar el resto de mi vida con uno más grande que otro. Y estas señoras de cáncer de seno estaban tan felices de haber conservado algo, cualquier cosa, que no hacían un issue sobre el hecho de que el que tenía la cuadrantectomía o lumpectomía era un poquito más chiquito que el otro. Inclusive yo dije, bueno, pero tenemos que un servicio de cirugía plástica, si usted quiere que yo reduzca el contralateral. Me decían, no, doctora, si estoy bien. El nivel de satisfacción era increíble e irracionalmente alto, pero estaban satisfechos. Y la autoestima estaba... Y sí, porque tenían algo, no habían perdido el seno completamente. Pero que uno podía, con estas tarjetitas, ir y rescatar el paciente. La tarjeta tenía el nombre, la dirección, el teléfono del paciente para contactarlo si fuera necesario, la fecha inicial en que se había visto en el hospital oncológico, el estadio, o sea, el tipo de cáncer y el estadio del cáncer al momento en que presenta a la paciente. Y estaba todo en estas tarjetas. O sea, que uno podría
O sea, que están allí, esas tarjetas no se han votado. Uno podría comparar y a lo mejor simplemente hacer, no tan moderno como ahora, con el nuevo centro asociado en MD Anderson, pero coger una muestra en que uno ve a qué estadio estamos viendo cáncer de seno. Podría haber también otras variables. Detección más temprana, porque ahora hacemos más mamografía. Ahora la mamografía la van a quitar hasta los 50 años de edad. Habría que ver que no hubiese otras variables también envueltas en la cosa. Pero tú hiciste un estudio también sobre la satisfacción del cónyuge. ¿Hiciste algún estudio de eso? Con la señora que... el esposo estaba satisfecho, o la rechazaba o se divorciaba. Pero se lo preguntábamos, en realidad no al esposo, se lo preguntábamos a la paciente, porque es la que se nos hacía más sencilla, vamos a decir, entrevistar. Y entonces le preguntábamos si el matrimonio había sobrevivido, si su esposo había aceptado la cirugía. Esa no fue tan positiva. Matrimonios rotos, cónyuges que no encontraban placentera la apariencia de la señora con la cicatriz, era bien alto. Al menos en Puerto Rico, los problemas matrimoniales después de cirugía mamaria son bien altos. Pero la reconstrucción está legislada, ¿no? Federalmente, ¿no? Eso es correcto, pero también yo hice el estudio de cuántas personas, mujeres, iban a reconstruirse después que le habían hecho cirugía de cáncer. En Puerto Rico no es mucho. No es mucho. No sabemos exactamente a qué se puede atribuir el hecho de que mucha mujer en Puerto Rico no va a reconstruirse. Voy a pensar que la muestra tenía una proporción alta de señoras de edad avanzada. Y que después de cierta edad, la señora, la idea de más cirugía. Acuérdense que actualmente estamos dando quimio después del tratamiento, la señora ha pasado, perdió el pelo, se recuperó de eso, estuvo grave. La idea de volver al hospital, más cirugía, no era atractiva. Para el tiempo en que yo hice también la entrevista, habían quitado del mercado los implantes mamarios de gelatina de silicona y la forma de reconstruirla era un colgajo abdominal, que son una cirugía grande, una estadía prolongadita en el hospital, y la cirugía era como mucho para la señora y no lo quería. Quizás las más jóvenes, 30, 40 años, esas pero entonces esa era la de más mal pronóstico, porque una mujer de 30 años con cáncer de seno tiene el cáncer más agresivo. Esa es la que tiene una quimioterapia inmensa, la que ya mismo me puede venir con metástasis, y uno le va quizás a esperar, estar segura de que está bien del todo y que no estamos bregando en el mismo medio de una recidiva con metástasis. Pero si la mujer joven entrevistada quería la reconstrucción, totalmente correlacionada con la edad, la mujer mayor, y por mayor nos estamos refiriendo de 65 en adelante, y el grupo tenía un porcentaje grande de mujeres después de 65. No es que no quería, si se pudiera hacer de una forma sencilla, ambulatoria, que ella estuviera en la casa el mismo día, se lo hubiera hecho, pero espérese, yo admitirme el colgajo abdominal, esto es una cirugía de tantas horas, eso no. Es posible que después de cierta edad estén satisfechas. Muchas expresan, yo lo que quiero es estar viva. Muchas han dicho eso. Yo quiero continuar viviendo, no importa que me haya sometido a una cirugía en cierta medida mutilante, ¿no? Y el razonamiento muchas veces es ese. La cuestión de silicona, eso ya se descartó. Se puede hacer, ¿no? No está asociado a cáncer ni nada, ¿no? Eso ya el pensar o la filosofía ha cambiado drásticamente. Se hicieron unos meta-análisis en que se unió toda la data de los estudios grandes de buen diseño y llegaron a la conclusión de que no hay una asociación entre el desarrollo de enfermedades autoinmunes y la presencia de implantes de gelatina de silicón. Y esto ya regresaron al mercado y hace más de un año que están totalmente disponibles. Sí, están disponibles. El permiso es de 270 páginas, pero eso es por los problemas legales a los cuales llevó las compañías inicialmente el implante, pero está disponible. Hubo una demanda de clase, ¿verdad? En ese caso. Sí. Y ganaron. Llevaron a la Dow Corning a la quiebra. Sí, ganaron, porque después se documentó que no, pero digo, ya habían pagado. Hay un precedente que la ciencia y las leyes no tienen nada que ver una con la otra, que una vez que hay una decisión jurídica, esta es válida y firme, y que nueva evidencia científica no cambia la decisión jurídica. Bienvenido al mundo mágico de la legislatura. De las leyes. Pero que eso está legislado como ley,
que una vez que una corte hace una decisión final y firme, nueva evidencia científica disponible no cambia la decisión final y firme. Muy bien. Doctora, entiendo y me confirma, ¿estás muy satisfecha con lo que has logrado hasta el presente en tu profesión como persona, en las empresas que estás involucrado, tanto en la academia como en el colegio médico? Eso es correcto. Yo siempre pienso que si tuviera que empezar de nuevo, ¿cambiaría yo algo? No, no cambiaría absolutamente ¿Sería cirujana nada. plástica otra vez? Sería cirujana, bueno, al menos cirujana. Sería cirujana y probablemente le dedicaría una gran parte de mi vida a la investigación, que para mí ha sido muy satisfactoria. O sea, he podido lograr las cosas que quería, y a pesar de quizás haber crecido en la época de mayor regulación federal de investigación, todavía estoy feliz con todo lo que he logrado. A pesar de que después de 25 años en la facultad tengo varias publicaciones, tengo 79 ahora, doctor. Dicen que la primera publicación no se olvida nunca. Mi primera publicación, trabajo de investigación, era residente de cirugía general y fue con usted, doctor. Y fue un humilde reporte de caso de una señora que presentó con un quiste solitario congénito hepático, y es la presentación del caso, la discusión de los manejos de quistes hepáticos, los parasíticos y no parasíticos, porque existía el problema de si esta señora tenía un quiste porque había viajado a México por equinococos o a México, o si era otra cosa, y el manejo, esta en particular se drenó con Ruxenwhite, y no solo lo publicamos en el boletín en 1979, en diciembre del 79, sino que se presentó el mes anterior, en noviembre del 79, en la convención de la Asociación Médica de Puerto Rico. Y tengo las fotos de cómo lucíamos el doctor y yo hace 30 años. Quiero que vean lo oscuro, lo negro que tenía el pelo, y lo cortita que era la frente. La frente ha crecido a través de los años. Eso denota mayor sabiduría, mayor sabiduría. Pues nada, ambos son suyos para que los guarde de recuerdo. ¿Cómo no? Pues Norma, pues muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer, doctor. Espero que sigas teniendo éxito ahí en la escuela y en cualquier otra empresa que te dediques próximamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.